Cuando nos alejamos de Dios es cuando empezamos a tener problemas. Que nuestras fuerzas debemos concentrar en el bien. Dios siempre nos va orientando hacia ese futuro mejor que Él quiere para nosotros. Dios es bueno todo el tiempo. Bienvenidos a un programa más de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos estudiando temas súper interesantes, el amor de Dios y su justicia. Y hoy estudiaremos el problema del mal. Y quisiera presentarles a mis amigos. Quiero que ellos se presenten y nos cuenten cómo Dios ha sido bueno contigo. Hola, soy Cristóbal. Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado salud todo el tiempo que he estado aquí en México, me ha cuidado a mí y a mi familia. Mi nombre es Ruth Badilla y Dios es bueno conmigo de muchas formas. Una de esas es poder estar compartiendo con ustedes acá. Me llamo Antonio Lerma y Dios ha sido bueno conmigo sin tener en cuenta esta vida terrenal, es que tengo segura la vida eterna. Amén. Y mi nombre es Thais Erazo y Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha cuidado siempre en todos los lugares en que he estado. Y vamos a comenzar este repaso con una oración. ¿Oramos, Cristóbal? Muchas gracias, maestra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este estudio de tu palabra. Bendice a las personas que nos están viendo en esta ocasión y que ese estudio sea de gran bendición para todos los demás. En Jesús, amén. Amén. Estudiar el problema del mal. ¡Qué lección tan interesante! Esta semana estuvimos leyendo que Dios es bueno y que nosotros debemos confiar en Él. Pero a pesar de todo ese mal que percibimos, al que nos enfrentamos cada día y que nos duele, porque no nos gusta ver el dolor, mucho menos nos gusta sentir ese dolor. En algunos versículos de la Biblia se plantean preguntas, sobre todo en los Salmos. ¿Por qué prosperan los buenos? Los malos. ¿Por qué prosperan los malos? A pesar de que hacen maldad, a pesar de que hacen tanto daño. Incluso en Mateo 27, 46, Jesús mismo hizo una pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, y allí uno puede notar que el propio Jesús pudo sentir esa maldad. Yo quisiera que conversáramos un poco. ¿Cómo podemos pensar y hablar de este problema? Nosotros conocemos la historia de Job. ¿Y cómo pudiéramos sacar el mayor provecho de este tema tan difícil, tan engorroso como es el mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos encontrar sentido a la vida sin muchas veces conocer las respuestas? Maestra Thais, es interesante que hay ciertos detalles relacionados a comprender el mal, o sea, todo lo que involucra, todo lo que se dice del mal. Muchas cosas no están reveladas en la Biblia. Y yo digo, gracias a Dios, porque no necesito saber muchas cosas del mal, es mal. Necesito ocuparme en lo bueno, ¿no? Y la verdad, sí, el pecado ha afectado no solo la creación de Dios, los seres humanos, y también Dios, ¿no? También Dios se ve afectado y lo vemos en la persona de Jesús cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, lidiar con el mal no es algo fácil, pero nosotros necesitamos decir a los chicos que nos están acompañando y a nosotros que estamos aquí que nuestras fuerzas debemos concentrar en el bien. Y no en el mal, ¿no? Porque a veces el diablo nos atrapa, que nos centramos tanto en el mal y perdemos de vista la solución, porque ya hay una solución para esto. Yo añadiría que es muy malo regodearse en el mal. Es muy malo. Hay que aceptar que el mal nos rodea, y cuando hablamos del mal y el pecado, que son dos palabras que yo no suelo utilizar mucho, porque siempre a mí estas palabras me evocan que la consecuencia es el alejamiento de Dios. Cuando nos alejamos de Dios es cuando
empezamos a tener problemas. Y lo digo conscientemente porque sé que también tanto los creyentes como no creyentes tenemos dificultades, porque no debemos olvidar también que vivimos en un mundo lleno de injusticia, desequilibrado, y además que estamos en medio de una guerra cósmica, ¿no? Como a veces se suele decir. Así es que el mal es algo que nos rodea, es algo que no podemos razonarlo porque no hemos sido creados para vivir rodeados del mal, pero es cierto que está muy presente en cada uno de nosotros. Y luego a lo largo de la lección iremos introduciendo algunos aspectos interesantes. Claro, a mí me fascina ver cómo la Biblia es transparente con cada una de las historias de las personas que vivieron en diferentes momentos de la vida humana, y justo con la historia de Job, que traía la lección, él abre su corazón de forma sincera. Sí. Él expresa a Dios preguntas que tal vez alguno de nosotros nos hemos hecho en un momento de crisis. Sí. Y es bonito cómo Dios llega a equilibrar la balanza y a mostrarle una parte que él no veía, y de pronto nos puede parecer un poco fuerte, pero igual nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Y hace unos días conversaba con una amiga, teníamos un año completo de no vernos y volvimos a coincidir, y hace un año que habíamos conversado, estaban pasando en nuestras vidas ciertas experiencias. Un año después nos volvemos a encontrar y nos ponemos al día, lo que uno suele hacer después de no ver por mucho tiempo a alguien. Y entonces como que recapitulamos, como que atamos ese hilo que quedó suelto. Exacto. Y en ese momento, en esa conversación anterior, habían cosas que no entendíamos el por qué estaba pasando. Ella estaba pasando por un cambio, tenía que irse a otro lugar, y muchas preguntas estaban en el aire. Y ahora, un año después, era como adelantar el tiempo, la historia, y que entonces ella empezara a contarme, bueno, es que qué bueno que pasó así por esto y esto, y eso entonces me llevó a que ahora estoy trabajando en un lugar diferente, con estas otras personas, me reconecté con personas que no veía hace mucho tiempo, y entonces llegábamos juntas a la conclusión de que Dios siempre nos va orientando, y a veces nos cierra las puertas de sopetón, o sea, nos da un portazo para que nosotros nos demos cuenta que por ahí no es, y nos va abriendo otras a través de las cuales nos va dirigiendo hacia ese futuro mejor que Él quiere para nosotros. Me gusta mucho lo que dice Ruti, porque yo estoy convencido que el tiempo es una escuela. Sí. Y hay cosas, sobre todo hablando del mal y del dolor, ¿no? que hoy es lo que estamos desarrollando, hay cuestiones que no entendemos en el momento, pero que el tiempo nos da la explicación. Sí, creo que nosotros pudiéramos, antes de enviarle una pregunta a nuestra audiencia, pensar en que Dios ha sido bueno con nosotros siempre, y Dios tiene el control de las cosas. Amén. Dios está haciendo un plan perfecto para cada uno de nosotros, así no comprendamos este misterio del mal. ¿Y qué les parece si le preguntamos a la audiencia qué consejos y explicaciones darías a alguien que se enfrenta a circunstancias extremadamente difíciles? Que Dios tiene una salida para esas circunstancias. Dios siempre va a estar con nosotros. Por medio de la oración podemos confiar más en Dios. Mientras más lo busquemos en la oración, más vamos a poder tener esa confianza, la que Cristo por medio de su Espíritu nos da. Yo considero que mostrándole tu apoyo y que también que le importas. Cuando una persona busca de manera espiritualmente a Dios, siento que Dios es quien va a obrar para resolver todas las dudas de ellos. Yo creo que la explicación podría ser que vivimos en un mundo de pecado y siempre vamos a tener constantes pruebas a lo largo de nuestra vida, pero como dice Isaías 41:10, Dios nos va a ayudar con su mano poderosa para lograr pasar cualquier tribulación y cualquier prueba. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos disfrutando este repaso y quiero compartir con ustedes lo que dice Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9.
porque mis pensamientos no son como los de ustedes, dice el Señor, ni sus caminos son mis caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Realmente nosotros no podemos imaginarnos la complejidad que hay en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, en la historia de lo que se presenta en el día a día, y comprender, en la lección leíamos, comprender por qué existe tanta maldad, es como un misterio. Quedarnos pegados ahí, ustedes decían, no quiero, sigo adelante y prefiero ver la bondad y las cosas buenas. Y quisiera en este momento que nosotros habláramos de algo que conocemos y creo que es algo de lo que tenemos el control. A las mujeres nos gusta tener el control de las cosas. Y yo sé que eso, quizá algunas personas que nos están escuchando van a decir, oh, sí, qué bueno. De eso sí tenemos el control. ¿Y saben qué tenemos el control? Del libre albedrío. Es un regalo que nos dio Dios. Nosotros los seres humanos hemos hecho mal uso del libre albedrío. Y por ese resultado encontramos tanta maldad al utilizar el libre albedrío de una forma equivocada. Quiero compartir con ustedes lo que estaba en el folleto de Escuela Sabática y lo escribió Lewis acerca del libre albedrío. Él dice, el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas apenas sí valdría la pena haber sido creado. La felicidad que Dios determina para nosotros es la felicidad de estar libres. Así que es maravilloso en este contexto de estudiar la justicia y el amor de Dios, la presencia del mal en la tierra, saber que Dios nos da la libertad de actuar bien o actuar mal. Él hubiese dicho, no, que ahora quiero que todos actúen de esta forma, pero Dios nos ama tanto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, tienes razón, maestra Teis, lo que nos está diciendo. Yo en particular, lo que me llena de esperanza, de gozo, es saber que el mal no será así por siempre. Va a tener un final, o sea, es un periodo, no va a ser así toda la vida. Y además, ¿cómo lo disfruto? Porque no todos los días son malos. Hay días que yo disfruto, hay días que son muy hermosos para mí. Claro. Entonces es un anticipo de que va a llegar un momento en que todo va a ser paz, tranquilidad. Y lo veo en la historia de Job, ¿no? A pesar de que él era inocente, no había hecho nada malo, y le pasaron muchas calamidades, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará y me defenderá. Entonces es algo muy hermoso, concentrarnos en el final y no estarmos muy centrados en las cosas que no podemos entender del mal, ¿no? Sí. De todas formas, hay que reconocer y ser consciente que hay mucho mal en el mundo. Claro que sí. Y causa dolor, profe. Sí, yo que soy comunicador y me gusta ver noticias, la verdad es que las noticias son una recopilación de todo lo malo que ocurre en el mundo. Tanto es así que mi mujer ya se ha desconectado y dice que ya no quiere ver. Claro. Porque también, por otro lado, hay muchas cosas buenas en el mundo. Todavía ves que hay gente solidaria ante el dolor, hay gente que encuentra tiempo para compartirlo con los demás y recursos también, que es muy importante, ¿no? Pero hay que reconocer que este mundo, no voy a decir que prevalece el mal, aunque hay algún versículo que habla de ello, pero sí que está, o sea, el mal es más, se ve más que lo bueno, desgraciadamente. Pienso de manera práctica esto de que en dónde enfocamos nuestra mirada, comparándolo con una carrera de, no sé, una maratón, una media maratón, 5 kilómetros, 10 kilómetros, dependiendo de la condición física del corredor, va a hacer que en el transcurso el camino sea difícil, sea doloroso. Yo recuerdo la primera vez que corrí una carrera fue de 10 kilómetros y se nos ocurrió a una amiga y a mí nada más inscribirnos, seguir porque se veían bonitas las medallas y los atuendos y todo.
ni siquiera habíamos entrenado para esa distancia. De verdad, después del kilómetro 5 yo ya quería dejar, yo ya quería desistir, pero es esa parte social en el que no me puedo quedar a medio camino. Y cada kilómetro que pasaba se me hacía más largo. Y entonces es justo como ese interín en nuestra vida de dificultades, de penas, de tristezas, de amargura. Pero cuando ya llegamos al kilómetro 9 y se escuchaba la música en la meta y empezamos a ver esa meta y cada vez ya el cuerpo no quería moverse más, pero como que por inercia nos íbamos acercando y cada vez como que renacía esa esperanza. Y me gusta verlo de esta forma porque justamente dentro de uno de los versículos que traía la lección estaba Romanos 8:18. Y me encanta que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estamos pasando aquí no se compara con, o sea, ese kilómetro 7, 8, 9, no se comparó con toda la alegría y felicidad y las fotos y la medalla y las cosas que te dan al final y la experiencia que te queda. Y justamente eso es algo clave para transitar en este mundo de maldad. ¿Qué es lo que me espera? ¿Hacia dónde es que voy? Y cómo todo esto va puliendo mi carácter, me va limpiando de egoísmo, de impaciencia, de tantas cosas nuestro carácter. Después de cada aflicción podemos salir fortalecidos y de hecho eso es un principio que en psicología llamamos resiliencia, el pasar por las pruebas y salir más fuertes, el poder luego conectar con personas y decir, yo pasé por ahí, yo te entiendo, y usas esa experiencia que viene desde el dolor para construir de forma positiva. Y creo que eso es lo que Dios hizo con nosotros y el pecado. El pecado nos ha dañado, a Dios le ha dolido, y en medio de esto Él usa para renacer, para revivir, para recrear, y nos va a dar un mundo nuevo. Sí. Por eso la venida de Jesús es la solución para todos los males. Claro que sí. Y me gusta cómo termina los últimos capítulos de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 3 y 4. Dice, yo estaré en el medio de ellos, yo estaré aquí en el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice, enjugará Dios toda la lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni calor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amén. Qué lindo es saber que tendremos un final feliz. Sí, desde luego. Así es. Y así como tendremos un final feliz, nosotros contamos con un experto al que le vamos a hacer una pregunta muy interesante. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la palabra teodicea? El tema de el amor de Dios en la humanidad y en medio del gran conflicto se complica, si lo podemos decir en esas palabras, cuando vemos que existe el mal. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios permitió el mal? Y de eso se trata este concepto de teodicea. Es tratar de entender, fue un concepto introducido por un teólogo alemán, Leibniz, en el siglo XVIII, como parte de la teología natural, en el cual se discutía por qué Dios permite el mal. Tratar de entender, y en esa lucha algunos llegan a renegar de Dios, algunos llegan a cuestionar a Dios, e inclusive algunos se alejan de la creencia, inclusive no quieren aceptar que Dios existe porque no pueden explicar el problema del mal. Y el tema del gran conflicto, algo que es podría decir yo, la gran contribución que hizo Elena G. de White al mundo teológico, poner todas las verdades de la Biblia en ese trasfondo de la lucha entre Cristo y Satanás, nos permite entender mejor el amor de Dios. Y todo lo que hemos estudiado en la lección durante estos días, la próxima semana, nos va a llevar a entender por qué existe el mal. Y aunque la respuesta no va a ser completa, sí hay muchas evidencias que pueden dar tranquilidad y seguridad al creyente sincero de que Dios está actuando por amor, de que Dios da libertad al ser humano, Dios da libertad al enemigo de que presente sus ataques falsos, pero que los desarrolle para que se muestre la falacia de esas acusaciones. Eso es teodicea, tratar de entender por qué Dios permite el mal.
Agradecemos al experto por habernos respondido esa pregunta y habernos enseñado lo que significa teodicea. Ahora continuamos en este repaso de la lección y es un momento muy interesante para reflexionar. Todos hemos pasado por momentos de tristeza. Y en esos momentos de tristeza a veces se pone como gris, como nublada la visión y sentimos que Dios no está con nosotros. Me ha pasado y les puedo contar que hace mucho tiempo, cuando hice un viaje a otro continente, a su continente. Si fuera mío, lo hubiera vendido. Estuve hace mucho tiempo allá y me sentía sola. Iba con una amiga y tuvimos una situación en la que ella tuvo que irse y yo me quedé sola sin conocer a nadie en Alemania, sin hablar el idioma, muy lejos de mi familia, no había internet y de verdad me sentía muy, muy sola. Lo que más me asustaba es que las puertas del cuarto, la puerta del cuarto donde yo dormía no tenía seguro y entonces yo me sentía como vulnerable. Allí yo derramé toda esa preocupación en Dios y le dije, Señor, yo necesito que tú me protejas porque me siento desvalida. Y quiero decirles que no he sentido la protección de Dios tanto como en esos días. Fueron meses los que yo duré en ese lugar y fueron de bendición porque Dios me acompañó. Y pudiera pasar el resto del día contándoles los testimonios de cómo Dios me ha bendecido y me ha cuidado. Lo digo porque sé que hay muchos jóvenes que están viendo este programa. No estás solo, el Señor está con nosotros. ¿Ustedes han tenido una experiencia así, en las que se han sentido desamparados, que Dios no los escucha? Desgraciadamente yo creo que todos a lo largo de nuestra vida en algún momento hemos padecido o hemos compartido una situación límite, digámoslo así. No voy a contar ninguna experiencia personal, pero en una ocasión, ante la muerte de un joven querido por mí y que queríamos mucho a la familia porque eran unos amigos, intentando consolar, que es lo único que puedes hacer compañía y apoyo a la familia, me preguntaban, sabiendo que yo era adventista, ¿no?, que me preguntaban que dónde estaba Dios cuando su hijo joven, un adolescente, falleció, ¿no? Y en ese momento lo único que se me ocurrió es que Dios estaba en el mismo sitio que estaba cuando vio morir a su hijo. Y esa respuesta, que no sé cómo la generé, pero siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y el Señor está siempre presente en momentos de dolor. Y aunque no veamos la salida al camino, esa luz al fondo del túnel, ¿no?, que se dice, siempre tenemos la garantía de que el Señor está ahí. Y el Señor estaba en el mismo sitio donde estuvo cuando Jesús murió por nosotros. Así es. La verdad es interesante y mientras hablaba el profesor Lerma me acordé del texto de Salmos 34, versículo 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los salva. Realmente hemos pasado por algunos momentos difíciles, y yo y mi familia, y los momentos en que uno ya no siente que Dios no te escucha. Y cuando yo experimenté esos momentos, me acuerdo una vez, yo dije, Señor, ya no te voy a pedir que pase la situación, que se resuelva el problema. Simplemente te voy a decir gracias, porque he estado aquí en México aproximadamente 5 años con familia, sin tener un empleo, pero nada más les digo que no sé qué es un piquete de aguja, no sé qué es estar en un hospital. Durante esos 5 años Dios nos ha mantenido sanos. Bendito Dios. Muy bien. Quiero traer a la conversación otro tipo de escenario difícil, y es
Cuando la presencia de Dios, o sentimos que la presencia de Dios se aleja de nosotros, consecuencia de nuestras propias decisiones. Hay cosas que vamos sabiendo que no debemos hacer y a veces en medio de las decisiones diarias las hacemos. Y llega un momento de reflexión donde el Espíritu Santo intenta tocar nuestros corazones y nos dice, hey, por ahí no era. Y puede ser que esas decisiones nos hayan llevado tan lejos que Satanás aprovecha esos momentos de duda para sembrar en nuestro corazón mucha incertidumbre de, ¿será que Dios todavía me siga queriendo? ¿Será que Dios todavía me sigue aceptando? ¿Será que me pueda perdonar esto? O incluso a veces nos preguntamos, ¿será que otras personas puedan perdonar esto que he hecho? Y en medio de esas dificultades, muchas personas terminan alejándose, igual que como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron. Nos escondemos de la presencia de Dios. Aun cuando Él ya sabe las cosas, a veces nos avergüenza tanto reconocer nuestros hechos que nos terminamos escondiendo y alejando. Pero es en ese momento, y a mí me encanta cómo la Escritura nos muestra y otros libros que también podemos leer, cristocéntricos, nos enseñan que es justo en ese momento donde más debe venir a nuestra mente el sacrificio de Jesús. Y cuando Satanás quiere como ponernos frente a nosotros todo nuestro historial de pecado, decirle, Jesús, perdona todas mis faltas, porque solo a través del perdón puedo restaurar esa relación. Y hace unas semanas atrás hablábamos de la relación, esa relación personal que debe fortalecerse a través de una comunicación, no a través de mejor dejo de hablar, mejor dejo de y me alejo completamente, porque ahí Dios no es que se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Así es, Dios está con nosotros y quisiera que compartiéramos ese mensaje tan lindo que hemos estudiado en la lección de hoy en una breve frase con la audiencia que está viéndonos allí. ¿Con qué nos quedamos de esta lección, profe? Yo me quedo con la multitud de promesas que tenemos de parte del Señor que nos dan seguridad, que nos dan garantía y que nos dan esperanza. Amén. Yo me quedo con una letra de una música muy, muy hermosa. Dice que en todo tiempo lobaré al Señor, bendiré al Señor, porque Cristo es todo lo que tengo. Amén. Cristo es todo lo que tengo. Amén. Yo me quedo con el recordar que solo vemos una pieza chiquita del rompecabezas completo. Así es. Y quiero dejarlos con lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hermosa lección. Dios es bueno todo el tiempo.